vamos a pasar al siguiente, que es la lujuria. Pasó algo interesante cuando salimos a preguntar este tema porque estas fueron las reacciones. No sé, como te digo, como un deseo intenso o algo así. Porque sí, está en la Biblia, creo. La lujuria para mí es algo como una sensación que sentís por una persona, una atracción. No creo que sea bueno, dependiendo con quién la tengas. El deseo por tu pareja no creo que sea un pecado. El deseo por otra pareja ajena a la tuya, yo creo que sí. No sé, es como tener mucha atracción por otra persona, ¿no? Y cuando quisimos saber sobre el tema a través de redes sociales, nadie respondió. Aparentemente este es el tema tabú, la lujuria. A ver si mis invitados responden. Sabemos que el sexo en general, cualquier cosa relacionada con la sexualidad es tabú en nuestra sociedad, o bueno, creo que durante mucho tiempo y en muchas culturas. Definitivamente. ¿Qué entienden por lujuria ustedes? Pues bueno, básicamente la lujuria pienso que es un deseo desmedido de lo que es la sexualidad, ¿verdad? O sea, uno, bueno, yo desde mi punto de vista tal vez es un poquito más variado, tal vez somos un poquito más abiertos en lo actoral o en lo artístico, somos un poco más abiertos porque se ve, o sea, cualquier cantidad de cosas. Y pienso yo que es un deseo desmedido de realidad de la sexualidad, aunque el sexo no es malo, pues, o sea, es parte de tus necesidades fisiológicas, pienso yo, ¿verdad? Entonces, hay un momento donde si es demasiado lo que necesitas o lo que tu cuerpo te pide o lo que tu mente en realidad te está exigiendo, pienso que ahí es donde entra realmente lo que es la lujuria. ¿Qué hay de, por ejemplo, lo que hoy por hoy la cultura muestra, ¿no? Menos ropa, más sensualidad. Sí, exacto. ¿Eso tiene que ver con la lujuria? Pienso que sí, de alguna manera todo lo cultural de alguna manera interfiere o interviene en nuestra forma de actuar y de pensar. Yo considero también, como decía nuestro compañero, que cuando se llega ya a un nivel desmedido, a un nivel que uno probablemente no controla, uno quizás cae en otros términos, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, se relaciona mucho con infidelidad, por ejemplo, cuando ya uno no se satisface con otra persona o con su pareja, ¿verdad? Entonces yo considero que sí tiene mucho que ver el entorno. ¿Ustedes creen que lujuria puede ser lo mismo que fantasías sexuales? Pues yo digo que va de la mano, ¿verdad? Porque la fantasía sexual pienso que comienza dentro de tu mente, comienza justamente con eso, que no estás satisfecho, exacto, o sea, no estás satisfecho con tu sexualidad o con lo que estás haciendo, ya sea con tu pareja o qué sé yo, pues, ¿verdad? Pero ahora me pregunto, ¿cuántas personas no han tenido fantasías sexuales? Eso sí, bueno. Eso creo que todos hemos tenido, ¿o no? Sí, claro, definitivamente. Y por eso la pregunta, ¿hasta dónde se llega? Porque se habla también de la adicción al sexo, la adicción se habla cada vez más, se le ponen nombres como fetichismo y otro montón de expresiones alrededor de la sexualidad. ¿Hasta dónde y cómo es que vivimos? ¿Dónde está el pecado? Porque si incluso solo el acto sexual, digamos, bajo algunos parámetros, no estoy diciendo si es bueno o es malo, quiero aclararlo, pero digamos, para algunas culturas es, si usted tiene relaciones antes de matrimonio, entonces ya. ¿Es bueno, es malo? ¿Bajo qué parámetros? En otras culturas no es así. Igual es pecado, no es pecado. ¿Hasta dónde está lo desmedido? Vamos a hablar de esto también alrededor de la lujuria. Podríamos hablar más, pero el tiempo es muy corto. ¡Hay producción! Vamos a conocer el concepto de lujuria y luego regresamos con Estuardo. Ahora sí te tiramos la chibolita, Estuardo, así olímpicamente. Vamos a ver primero la definición. La lujuria es el deseo sexual desordenado e incontrolable. La lujuria, en contraposición con las conductas sexuales consideradas normales o socialmente aceptadas, se manifiesta como la exacerbación, desorden o falta de control en los deseos sexuales que se manifiestan en lo que podría calificarse como conducta sexual patológica. Curioso que en las culturas griegas y romanas lo que consideramos hoy como lujuria no era pecado. No, la sexualidad, de hecho, no era considerada una maldad ni una transgresión a las deidades. Esto viene con la tradición judeocristiana, y lujuria junto con la concupiscencia y la lascivia entran dentro de recibir. El pecado es recibir demasiado estímulo sexual que está fuera del parámetro que la tradición judeocristiana dio, que era sexo solo para procreación, con fines de procreación, no de satisfacción. Por eso es que la iglesia lo condena. Y punto. Sí, y punto. Porque
me llama la atención porque haciendo pues recordando historias y novelas, etcétera, y por supuesto documentos históricos que hablan de orgías y cosas por el estilo, que hoy por hoy es el escándalo, ¿cierto? En ese entonces no lo era parte de la fiesta, Estuardo. De hecho, ni la homosexualidad era condenada para las culturas griegas, por ejemplo, para la cultura griega. Y digo las culturas griegas porque en realidad hay varias expresiones, ciudades-estado muy diferenciados. Es dentro del siglo IV cuando se hace el cristianismo la religión oficial del imperio, que también empieza en el siglo V, precisamente los pecados capitales, y empiezan a limitarse. Por eso es que ahora somos monógamos. Pero la monogamia es contra natura. En realidad, los mamíferos, los seres humanos somos mamíferos. Nosotros somos polígamos por naturaleza. Es la iglesia la que nos reduce a la monogamia. ¿Esto se ha hecho por algún orden, digamos, médico? ¿Lo voy a decir así? Económico, realmente. Económico. ¿Verdad? Económico, sí. La economía empezó a influenciar también. El crecimiento demográfico también presiona hacia la monogamia. Y presiona hacia no tener familias extendidas, ¿verdad? No familias de 50 miembros, sino familias de papá, mamá y 2 o 3 hijos. La urbanidad, por ejemplo. ¿En dónde está el pecado entonces? El pecado, según los pecados capitales, está en desear demasiado placer sexual y, por ejemplo, con eso, ser infiel dentro del concepto de monogamia al esposo o a la esposa. Ok. Vamos a hacer punto y final de la lujuria. Yo sé que quieren seguir hablando de eso, pero vamos a hablar un poco de la avaricia. Para mí yo lo pondría más como alguien que quiere más y retribuyendo menos. O sea, lo quiere todo para sí mismo, sin compartirlo. Es una persona que quiere más de lo que puede, ¿cómo te dijera yo? De lo que puede tener. Es cuando una persona quiere un montón de cosas y no está conforme con lo que tiene. La avaricia es cuando se quiere tener un montón de cosas, un montón de dinero y no compartirlo y no dar, solo para uno. Interesante pregunta, porque si yo ahora les pregunto a ustedes, ¿les gustaría que les regalara dinero? ¿Les gustaría recibir más dinero? Yo creo que todos diríamos, sí. Sí, la verdad es que Muchas gracias. Gracias. Quiero dar, pasamos por el cheque. Gracias, Tuti, qué linda eres. Sabíamos que venir a tu programa nos traía beneficios. Pues no. ¿Dónde ven ustedes la avaricia? ¿En qué lo ven? ¿Dónde dirían esto ya es avaricia? Fíjate que yo pienso que es justamente lo que estaba diciendo Estuardo, ¿es verdad? Sí. Justamente es el excesivo, o sea, el impulso excesivo a querer poseer más, ¿verdad? Y tanto en la lujuria, tanto en la gula, tanto en la avaricia. En la gula todavía no nos ha tocado, pero todo esto de la soberbia y todo lo que es la avaricia es el exceso desmedido de querer cubrir tus necesidades, o no tanto de cubrirlas, sino que sobrepasar tus necesidades y tratar de querer tener más de lo que en realidad cubre tu necesidad en sí, pues, ¿verdad? ¿No es natural querer más? Pregunto, Sí, probás natural. algo y decís, ay, qué rico, Sí, quiero es más. natural. Tengo natural. esto, súper, quiero más. ¿Dónde está entonces ese límite? A ver. Uy, creo que uno de los ejemplos es lo que está pasando en Guatemala, ¿verdad? Con tantas cosas, pero yo creo que sí, es cuando uno pues tiene todo lo cómodo, tiene uno todo lo que necesita y uno quiere más y más y más. Y yo creo que, como tú dices, Tuti, es súper normal en todas las personas, porque siempre vamos a querer más. La cosa es obtenerla de una forma correcta, ¿verdad? No pues sobrepasar a más personas o cualquier cosa. Yo considero que de alguna manera todos aspiramos, ¿verdad? Todos aspiramos a algo más, siempre a estar en mejores condiciones, y considero que eso está muy bien, porque desde otro punto de vista también podríamos verlo como que podemos caer en el conformismo, ¿verdad? Exacto. Entonces yo considero que sí podemos desear más, pero siempre y cuando no atesoremos demasiado las cosas, ¿verdad? En este caso podríamos decir que las cosas materiales, es decir, tienen su valor, es cierto, pero de alguna manera si nosotros caemos en atesorar algo, algún bien económico, algún producto o algo así, Total. yo considero que ahí sí estamos perdiendo como el hilo, ¿verdad? Porque la sociedad nos ha de alguna forma llevado o la cultura, no sé, ya estoy confundida, Estuardo, auxilio, a entender que somos lo que tenemos, somos Exacto. lo que Exacto. conseguimos, entonces Exacto. ya no somos valiosos por nosotros mismos, sino porque tengo una posición, porque tengo un título, Sí, porque salgo y por no sé dónde. ejemplo, o sea, el mismo hecho, por ejemplo, hay un vecino que tiene el carro del año. Ah, no, yo quiero el carro del siguiente año. ¿Por qué? Porque él tiene ese, y entonces hay un momento donde es desmedido lo que en realidad necesita, o sea, es desmedida tu
tu deseo por querer más, que ya no solamente cubrís tus necesidades, sino que buscas las formas, y yo creo que ahí está el pecado, lo que decíamos, en realidad es el caer en buscar formas no aptas y hacerle daño a las demás personas para tu propio beneficio. Ahora, ¿verdad? ¿qué pasa si son formas aptas? Digamos que yo trabajo muy duro, consigo, hago negocios que salen bien, los negocios legítimos, digamos, y quiero más y más y más y más. Eso también es avaricia, lo dejo en puntos suspensivos, porque vamos a ver cuál es la definición de avaricia y luego vamos contigo, Estuardo, para que aclaremos dónde está el pecado. La avaricia es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas u objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. El pecado está en el deseo excesivo. Ese es el problema con la avaricia. El deseo excesivo de tener riqueza y según la explicación y la tradición es poner la riqueza en lugar de Dios. Okay. Esa es, digamos, una explicación, una vertiente del pecado. Pero el pecado, como decía Beatriz, va también a que no nos importan los medios para obtener esa riqueza. En términos de se puede matar, robar. Entonces, este pecado te lleva a otros con tal de obtener esa satisfacción en la cual tu deidad, tu Dios, digamos, tu divinidad es la riqueza, las cosas. Ya no es ni uno mismo, como en otro pecado que vamos a ver, pero sino es las cosas que se tienen y valorarse uno y valorar esas cosas por encima de Dios y aún por encima de uno mismo, y muchas veces obtenido por medios ilícitos. Ahorita que mencionabas que lleva a cometer otros pecados, digamos, este pecado, ¿eso es un común denominador en todos los pecados capitales? ¿Que van como acompañados o te haces de otros pecados para cometerlo? Son pecados radicales, como se les llama también en otras, y radical significa raíz. La palabra radical viene de raíz, y significa que estos dan origen a, por ejemplo, el de la lujuria, daría origen al adulterio, daría origen a la infidelidad, daría origen a muchas otras cosas. Sí. El de la avaricia, por ejemplo, da origen a matar, a robar. Y si quieren un buen ejemplo, pues estos días hemos tenido la sala de vistas llena precisamente de gente que quiso más de lo que por medios honrados, con un sueldo, pudo haber obtenido, pero quisieron más. Y que pasaron sobre millones de personas. El pecado ahí no solamente es lo que quisieron, pusieron las cosas y las riquezas por encima aún de la familia, porque las familias salen afectadas, pero también del niño que murió en el hospital, del niño que no tiene educación en este momento. Y por eso es que cuando digo que religión y política van juntos, no los podemos separar, ni debemos. Interesante. Tenemos que ir a la pausa comercial rápidamente. Quédense todos donde están, no se muevan, porque volvemos después de la pausa. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy hablando de los 7 pecados capitales. Y nos toca avanzar un poquito más para aprovechar el tiempo. Casi no voy a hablar, o trataré. Vamos con la gula. Es la forma de plantearte no dejar de comer sin importar nada. ¿Quién sabe si de verdad es un pecado? Tal vez solo una forma de decir que está mal acaparar con la comida tú solo y no pensar en nadie más, solo en ti. Es comer por comer, solo por ver algo que te gusta aunque no tengas mucha hambre. Y sí es pecado porque a veces compras comida y la dejas ahí habiendo gente que sí la comería y a veces uno la tira. Es un pecado capital. Estas eran opiniones de nuestras redes sociales cuando lanzamos la pregunta de cada uno de los pecados capitales. La gula, creo que todos en algún momento hemos usado la palabra de, no, esto ya es gula, por favor, ya no quiero más. ¿Sí? Lo decimos. Más las mujeres, ¿verdad? Que, ay, no, ya no voy a comer más porque... Eso ya es gula. Ya es gula y pues hay que cuidarse.